Buenos días, Humash para el día lunes, Parashat Behar. Estamos en el capítulo 25 de Levítico, Pasuk, versículo 19. Entonces ayer la Torah explicó cómo es el año de Shemitah. Entonces obviamente, imagínate si alguien te dice que tú no puedes trabajar tu profesión durante un año. O sea, ¿qué vas a hacer durante ese año? Entonces, la pregunta que pudiese surgir, o obviamente va a surgir en la mente de la persona es, ¿cómo voy a sobrevivir? Y es interesante, creo que es una de las pocas veces que la Torah se dirige directamente a la pregunta, haciéndose la pregunta, inclusive, no solo dando la respuesta directa. Dice así, la tierra rendirá su fruto y comerán con provecho y habitarán en seguridad sobre ella. Y dice así, y si ustedes dicen, ¿qué comeremos en el séptimo año? He aquí que no sembraremos ni guardaremos nuestra cosecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, Vetziviti et birchati lachem bashana hashishit ve'asat et hatvua lishlosha shanim. Yo mandaré mi bendición para ustedes en el sexto año y producirá una cosecha suficiente para los 3 años. Dice Rashi, para los 3 años, para una parte del sexto año, desde el mes de Nisan hasta Rosh Hashanah, para el séptimo año y el octavo, ya que sembrarían en el octavo año en el mes de Marcheshvan y cosecharán en Nisan cuando la cosecha ya hubiese crecido completamente. En otras palabras, al no trabajar en el séptimo año, no es solamente el séptimo año el problema. También el octavo año es un problema porque no trabajaste la tierra durante todo ese tiempo. Entonces Hashem dice, tranquilo, en el sexto año, previo a que llega la Shemitah, te voy a mandar bendición. Y esto es algo increíble porque así funciona la parnasá, el sustento. A veces uno se planifica y cree que voy a ganar en este trimestre, voy a ganar tanto y voy a hacer tanto y no gana nada. Y de pronto llega una bendición, una oportunidad, un negocio para acá y para allá y puede lograr lo que no se imaginaba. Porque en realidad nuestro trabajo, tenemos que recordar, es simplemente un keli, es un recipiente que Hashem utiliza para darnos la bendición. Nosotros en sí no generamos dinero. Simplemente es como abrir nuestras manos para recibir lo que Hashem nos va a dar. Entonces Dios dice, en este caso, tranquilo, la fuente no cambia, la fuente es Dios. Y Dios dice que va a recibir en el sexto año. Uzratem et hashana shminit, v'achaltem min hatvua yashan ad hashana hatashiyit, ad bo tvuata tochlu yashan. Dice, sembrarán en el octavo año, pero comerán de la vieja cosecha hasta el 9º año, hasta la llegada de su cosecha comerán del viejo. Dice Rashi, hasta el 9º año, hasta el festival de Sukkot del 9º año, que es la época que la cosecha del octavo año entra en casa para guardarla. Pues durante todos los días del verano las cosechas permanecen en el campo, en las eras, y en el mes de Tishrei, que es el 15 de ese mes de Sukkot, es la época en que se mete la cosecha dentro de la casa. Y había ocasiones en que era necesario que el sexto año produjera para 4 años. En el sexto año, que tenía lugar antes del séptimo año de Shemitah, justo antes del año del jubileo, cuando la gente permanecía ociosa de la labor de la tierra durante 2 años consecutivos, el séptimo y también el jubileo, o sea, cada
7 Shemitot, no es un año, sino son 2 años. Es el año de Shemitah y es el año de Yovel. Por este versículo que pero este versículo únicamente menciona 3 años, fue dicho con respecto a los demás años de Shemitah, que es solamente un año que no podía trabajar. והארץ לא תימכר לצמיתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי. La tierra no podrá ser vendida a perpetuidad, pues mía es la tierra, ya que forasteros y residentes ustedes son conmigo. Dice Rashi, la tierra no podrá ser vendido. Esto fue anunciado para imponer un mandamiento negativo con respecto de la restitución de los campos a sus dueños originales en el año de Yovel, para que el comprador no se aferre a ellos. Pues mía es la tierra, que eso de restituir la tierra que compraste no te sea molesto, ya que en realidad no es tuya. Que esto es un principio muy importante en la vida, que realmente todo lo que tenemos es una bendición. Y cuando uno se levanta en la mañana y bendice a Hashem para la vida, solamente para tener la vida, podemos pedir todo lo que queremos y que ojalá que Dios cumpla con todos nuestros deseos. Pero una cosa es pedir y otra cosa es creer que nos corresponde algo. Entonces, al tener las cosas claras, que en realidad todo es un regalo de Dios, con esa humildad, entonces uno vive la vida agradecido, y la ironía de esto es, no va a tener menos por esto, sino vas a tener más por esto. Uvechol eretz achuzatchem geula titnu laaretz. En toda la tierra de su patrimonio, redención proporcionarán a la tierra. Dice Rashi, en toda la tierra de su patrimonio. La expresión uvechol fue enunciada para incluir las casas y el siervo hebreo en la ley de rescate de bienes patrimoniales por parte de parientes. Este tema es explicado en el tratado Kedushin, es un tratado de Talmud, en el capítulo 1. Pero según el sentido simple, este versículo está unido temáticamente al versículo que sigue, queriendo decir que la persona que venda su patrimonio ancestral tiene el derecho de redimirlo después de 2 años, ya sea él o un pariente suyo, y el comprador no podrá impedirlo. Ki yamuch achija umachar meachuzato. Si tu hermano empobrece y vende de su patrimonio, entonces la Torah enfatiza de que vendió, ¿por qué? Porque se empobreció, no porque quería hacer negocio. ¿Y por qué se empobreció? Porque trabajó y comercializó de producto que no debería comercializar. Uva goalo hakarov elav vegaal et mimkar achiv. Entonces dice, su redentor, el más cercano a él, vendrá y redimirá la venta de su hermano. Explica Rashi, dice, esto enseña que ningún individuo tiene el derecho de vender su campo patrimonial, excepto cuando esté presionado por pobreza. Por eso dice, Bejiyamuch ajija, de su patrimonio, pero no todo. La Torah nos enseña que aquí la conducta correcta, que queda con un campo para sí mismo. Entonces redimirá la venta de su hermano y el comprador no podrá impedirlo. En otras palabras, en general la tierra fue dividida por tribus. Entonces, que venga otro del mismo tribu, que es el familiar de él, y que vaya a comprar de vuelta o ofrecer el comprador el dinero para recibir de vuelta este campo.
porque así va a volver otra vez a esta tribu. Y si hay algún familiar que tiene los medios para hacer esto, el comprador no puede hacer nada. Tiene que, juro, de que aceptarlo. Dice, Veish ki lo yihye lo goel, pero si un hombre no tiene redentor, no hay nadie que venga, no hay un familiar, Vihisiga yado, umatzah kedei geulato, pero sus medios alcanzan y posea suficiente para su rescate. Ahora estamos hablando del mismo Señor, el mismo que lo vendió. Entonces dice, Vechishav et shnei mimkaro. Entonces hay que calcular los años de su venta, porque como dijimos es prorrateado por año, porque son 50 años y tiene un valor. Entonces digamos que este señor lo tenía 1 año o 2 años. Entonces, bueno, ya disfrutó de estos años, tiene que pagarle la diferencia. Hay que hacer el cálculo de Isha Shemacharlo, Veshavla Ajuzato, y devolverá el excedente al hombre al que le vendió, y la propiedad retorna a su patrimonio. Dice Rashi, Veish ki lo yihye goel, y si un hombre no tiene redentor, entonces hay una pregunta muy interesante aquí. Dice, pero ¿acaso hay un individuo en Israel que no tenga redentores entre todos sus parientes? No hay nadie. No existe ningún familiar, nadie que pueda ayudar. ¿Cómo puede ser que no hay un Goel? Entonces dice, en realidad, lo que quiere decir es no que no tenga redentor, o sea, familiar. No tiene redentor que tiene los medios de ayudarle a redimirlo. Eso es lo que quiere decir. Obviamente cada uno tiene algún familiar, ¿no? Entonces, dice que hay que calcular los años de su venta. El vendedor le dice al comprador cuántos años han transcurrido desde que te vendí el campo hasta el año del jubileo. Entonces él responde, tantos y tantos años. Entonces el vendedor le dice, ¿y por cuánto dinero te lo vendí? Entonces él responde, por tanto y tanto. Entonces el vendedor le dice, eventualmente tendrás que regresármelo en el Yovel. Cuando llega a 50 años tienes que devolverme el campo. Resulta pues que en realidad compraste un cierto número de cosechas según el total de cada año. Has consumido las cosechas del campo durante 3 o 4 años. Subtrae el valor de las cosechas que consumiste de la suma total del dinero que me pagaste y toma el resto y te voy a pagar el resto. Devolver y eso es lo que dice la Torah, y devolverá el excedente del precio de la venta por el consumo que él consumió durante estos años. En otras palabras, en el caso normal, esto puede ocurrir después de 1 año, después de 2 años, después de 3 años, ¿no? Él puede venir y hacer ese cálculo con el señor que lo compró. Claro, la persona que compra en Eretz Israel sabe de que esto es una posibilidad. Eso no le va a venir como una sorpresa. Eso es parte de la ley de la Torah de un principio. Entonces, cuando alguien compraba un terreno en Eretz Israel, él sabía de que existe esa posibilidad, ¿no? No es como una sorpresa, Es una condición. porque la Torah ya te está diciendo que así funciona, ¿no? Vim lo matzah yado, pero dice, si sus medios no le alcanzan, o sea, suficiente, Hashivlo ve'haya mimkaro biyada koneoto ad shnat yovel. Entonces tiene que quedar en manos de quien lo compró, viyatza yovel.
tiene que esperar el Yovel, Veshav la Juzato, y entonces ahí es donde se va a regresar al dueño original. Y aquí Rashi dice y explica lo que la Torah está enfatizando aquí. Porque uno diría, claro, o sea, si no tiene el dinero, ¿cómo lo va a recibir de vuelta? Pero capaz él piensa que él puede forzar o obligar al otro a devolverlo. Le dice, mira, yo te doy una parte de la plata ahora, devuélveme la tierra y yo te voy pagando, ¿no? Lo que te debo. Quizás uno diría esto, en fin, es su patrimonio, de repente también en ese caso tendría el otro que devolver la tierra. Aquí dice la Torah, no, eso no es así. No podrá rescatarlo por partes. Si no tienes todo el dinero up front, ¿no? Entonces tiene que quedar el terreno en manos del otro. Esto nos enseña que de ningún modo deberá entrar en ese año teniendo el campo en poder, ya que en el año de Yovel hace remisión de todos los campos a sus dueños originales en su inicio, pero no puede forzar o tratar de obligar al otro diciendo que te voy pagando, pero al final es mío. No. Si no tiene todo el dinero, entonces no tiene el derecho de quitárselo. Con esto terminamos el Chumash de hoy.